hermano y amigo Apolinar Mejía en La Ceiba, Bonao, a toda la familia Mejía que me lo trate bien. Muchísimas bendiciones y felicidades para él en su onomástico y que tenga un año de mucha salud y bendiciones. Señores, todas las informaciones se centran hoy en la visita del señor Edmundo González Urrutia a la República Dominicana. Esto ha generado, ¿no?, una atención continental hacia el país, porque como sabemos, el mundo con respecto a Venezuela está dividido en dos grandes bloques de potencias, porque también la geopolítica juega un papel importante. Esto que hoy ya no se llama geopolítica, sino geopoder. El geopoder es no solo la capacidad de influencia, toma de decisiones, manejo de recursos y capacidad para influir en decisiones de carácter regional, continental y global, además de interés por recursos naturales, relaciones diplomáticas a alto nivel y control de zonas estratégicas determinadas. Todo esto no está ajeno a la situación de Venezuela, que es un país inmensamente rico, prodigiosamente rico, que tiene inmensas llanuras, tierras cultivables, una gran cantidad de agua por todos los lados, costas, playas, minerales, metales y riqueza humana. Además de una franja del Orinoco, que es una de las más grandes, está dentro de las tres más grandes reservas de petróleo del planeta. O sea, Venezuela no es un país cualquiera, ni es una nación que simplemente fue a unas elecciones y se generó una controversia que se ha extendido hasta esta fecha. No, estamos hablando de un país sumamente importante. Y muy rico, porque no solamente el petróleo, discúlpame, te interrumpo, oro, litio, diamante. De todo. Hierro. O sea, increíble. Tiene minerales y metales de todo, plata, oro, sí. Tiene níquel, tiene diamantes, tiene hasta tierra rara. Venezuela tiene de todo. Es uno de los 17 países que hay en el planeta que se considera multidiverso y mega diverso en el plano bioestratégico. O sea, tiene una capacidad formidable. ¿Por qué empobreció este país? Gobiernos y gestiones, mala política. Corrupción. Una alta corrupción y una gestión pobre de los recursos naturales del país. ¿Por qué? Y crisis de los partidos tradicionales. Bueno, sí, lógicamente, el año 88 marcó el parteaguas con el cacerolazo que terminó llevándose el sistema de partido, el gobierno de Carlos Andrés Pérez y la partidocracia por completo. Y a partir de ahí, en el año 92, el intento de Hugo Chávez de obtener el poder y luego su llegada al poder por la vía legítima electoral. Venezuela es la democracia más vieja del continente, así le llaman entre comillas, e impartía una especie de clase democrática a los demás países y apoyaba los gobiernos democráticos del continente y las opciones democráticas del continente en plena Guerra Fría. Y también en los momentos de las duras y sangrientas dictaduras latinoamericanas, Venezuela tomó partida del lado de los llamadas democracias liberales, que en ese momento eran socialdemocracia. Además de que enfrentó una de las más férreas dictaduras también. Nos ayudó a nosotros de una manera impagable, donde se refugiaron cientos de familias dominicanas durante la era de Trujillo, cientos de familias que salieron corriéndole a las ergástulas y a la persecución trujillista y a las muertes que ocasionaba Trujillo a sus opositores políticos. Y Venezuela fue un centro de acogida tan grande y un lugar de agitación también contra el régimen, al punto que Trujillo intentó producir un magnicidio con Rómulo Betancourt
siendo presidente de Venezuela, como ustedes lo saben y lo registra la historia. Pero además Juan Vicente Gómez, que fue un dictador venezolano, real dictador venezolano, fue también una dictadura bastante sangrienta que ellos enfrentaron. No fue la última, fue a principio fue Ricardo. Sí, ¿verdad? No, desde los años 30. 1910, 8, qué sé yo, hasta el 35, 40, no sé, por ahí la cosa. Sí, se extendió y fue una de las famosas y clásicas dictaduras industrialistas y desarrollistas del continente, que sobre la base de la expoliación, la explotación, las grandes inequidades y también la persecución política de sus opositores, montaron el modelo industrial en América Latina, que dio paso a una nueva etapa, pero bajo qué precio y en qué condiciones. Lo cierto es que Venezuela ha sido un aliado de este país. Señores, allá murió el padre de la patria. Allá se refugió y allá murió Juan Pablo Duarte Díez, en Venezuela. Se dice que con montones de cartas que nunca abrió, decepcionado, ¿no?, del curso que tomó la Revolución Dominicana, la liberación de Haití y lo que ocurrió posteriormente con la instauración de la Junta Central Gubernativa, que fue una negación de los febreristas encabezados por Juan Pablo Duarte. El caso es que hoy Venezuela está en una situación que es muy lastimosa. Hay más de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Eso es algo que difícilmente ustedes puedan entenderlo así de soslayo. Que haya 8 millones de seres humanos fuera de su nación, de su patria, de su territorio, regados por todas partes del mundo. Es una tragedia desde el punto de vista social, humano. Y los países donde más se han movido son Colombia, Estados Unidos, España. De Ecuador tuvieron que salir porque en Ecuador hubo una inestabilidad y hay un caos político y una inestabilidad que ha barrido. En Perú hay una buena parte. Y mira que la situación de Perú es República Dominicana. Pero eso si tomamos en cuenta que la población venezolana era la que menos emigraba, a pesar de las mismas situaciones y el deterioro en que se iba convirtiendo también por el tema de la corrupción, porque no fue por casual tampoco que se produjo esa intervención y un outsider, así se le podría llamar a Hugo Chávez. No fue porque Venezuela era un país estable, como no lo era Perú y como no eran muchos de los países, sin justificar nada, solamente estoy viendo el fenómeno como tal para que tuviera cabida. Bueno, por ejemplo, Hugo Chávez, que no es lo mismo que Nicolás Maduro, vamos. Bueno, claro, vale la pero era una situación, la de Venezuela, que había dos clases sociales, rico y muy pobre. Y muy pobre. Óyeme, eso era insostenible. Así es. Eso era insostenible. Y no, pero no emigraban tanto. No. Ahora, porque si hacemos la comparación de países en los que su población emigra, bueno, hay otros tantos que tienen incluso mucho más, pero si se toma esa premisa... hay un pecado político en Venezuela que nadie puede ocultar. Como un país tan rico que tiene tantas tierras cultivables, era capaz de importar arroz y hasta víveres. Wow. ¿Ustedes saben por qué? Porque el 98% de los ingresos de Venezuela eran dependientes de un solo producto. Y toda esa riqueza del petróleo no se usó ni para tecnificar, industrializar, ni transformar el aparato productivo venezolano, sino para usar los recursos a diestra y siniestra, como dice Ivonne. Hubo un momento que en Venezuela, después del año 73, cuando la crisis de la OPEP y la liberación de los precios, que se dispararon los precios del petróleo en el mundo, en Venezuela llegó un momento que se llamaba el Bájame Do. Los acuerdos de San José. ¿Te acuerdas del Bájame Do? Tú pedías una leche y el colmadero te bajaba 2. No, llévese 2. 4.30. Tanta abundancia. De tanta abundancia. 4.30 el dólar, que fue cuando hubo una gran población dominicana. El Bájame Do. A mediados de los 70. En los 70 fueron una gran población dominicana que también se fueron mucho corriendo a los 12 años. Y se refugiaron en Venezuela. Venezuela ha sido un país solidario con este país. Por eso hay que darle un trato muy delicado a las relaciones con Venezuela, porque los gobiernos, los presidentes, los mandatarios, cual que sea,
pasarán y pasan. Y muchas figuras de primer orden venezolanos de origen dominicano, como Víctor Cámara, por ejemplo. Sí, y también muchos dominicanos que se radicaron allí fueron Bueno, triunfadores. el ministro de Economía de Chávez era descendiente dominicano. Y también su asesor político es dominicano. Y Villo Frometa. Frometa era un héroe allá en Venezuela. Villo Frometa. Frometa. Y los grupos de merengue. música, de merengue, eran como casi locales. Claro, cuando Villo Frometa murió, yo tuve la suerte de estar en Caracas. Y Caracas se despobló. ¿Cómo se llama el grupo de Villo Frometa? Los Villos Caracas Boys. Caracas Boys. Sí, los Villos Caracas Boys. Y que fue el repunte para figuras tan relevantes como Felipe Pirelas en su momento. Y José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, el Puma también. Pero Villo Frometa era un excelente músico. Y lo amaba maestro ese país. de la música. Amaba ese país. Se fue huyéndole a Trujillo. Sí, como se fue Mario de Jesús. ¿Cómo se llama? Mario de Jesús, sí, a México. El dominicano. Sí, el compositor. Mario Díaz. Mario de Jesús. Que se fue de San Pedro huyendo a Trujillo también. Y se convirtió en una celebridad en México. Escribió muchísimas canciones. El caso es que yo lo digo hasta con dolor. Yo no puedo apoyar a identificarme con el gobierno de Nicolás Maduro. No lo voy a hacer. Lo considero, desde el punto de vista del siglo XXI, un absurdo lo que ha pasado ahí. Ahora, yo no me voy a ir a apoyar a la derecha, esa derecha, a donde está Pastrana, Jorge Quiroga, Hipólito Mejía. Pero ven acá. Por Dios. Pero ven acá. Así es. Pero ven acá. El gobierno dominicano, Luis Abinader, de la derecha dominicana. Está también, ¿cómo se llama el otro? Carlos Dime de la Chinchilla. Laura Chinchilla. La Chinchilla. ¿Qué ha sido peor? La Chinchilla y una chincha como gobernante es lo mismo, porque ha sido lo peor que ha tenido a partir de ahí empieza el declive. Pastrana suena, Dios mío. Pero a partir de Chinchilla empieza el declive en Costa Rica. Yo no sé cómo no tienen a Iván Duque. Dime el del PAN, el de México. Vicente Giede. Y el otro. Vicente Giede. Y el otro. Felipe Calderón, un corruptazo demostrado. Pero de la peor calaña. Entonces tú me vas a decir a mí que estos son demócratas. Un grupo de asaltantes lo que yo veo de ese lado. Eso es la verdad. Bueno, señores, ojalá, yo lo que aspiro a que ese país. Yo creo que más que eso que apoyan es mejor los que fueron contrapeso, como Boric, como Lula, como Boric, Lula, que otro también ha sido. Está Gustavo Petro. Duque también. Está Gustavo Petro. No están apoyando. Petro, perdón. No están apoyando. Que no están apoyando porque han sido contrapesos y se han expresado. No apoyan a Maduro, pero no están del lado de donde está ese grupo de sujetos. Yo espero que ese país tenga una salida, sinceramente, no traumática, porque deberá de ocurrir. Y hay una gran presión también al interior de Venezuela, porque lo cierto es que las condiciones de vida se han deteriorado en un punto enorme. Sin embargo, y discúlpame de nuevo, que te interrumpo. Sin embargo, si tú te pones a hacer la comparación, y ayer lo hablábamos con Henry Ebrard, que estábamos conversando con él ayer aquí, fenoménica, señores, del crecimiento, según la CEPAL, el segundo más en crecimiento. Pero tú dirás, y como él decía con mucha razón, bueno, pero este era un país que crecía ¿cuánto por ciento? Y te bajó de manera estrepitosa. Yo creo que dentro de todos los otros elementos, porque hay que tratar de ser lo más equilibrado y justo posible, tú no puedes obviar tampoco el tema del bloqueo, que empezó a subir, y habría que también el caso de la remesa incluirlo, porque hay muchos venezolanos fuera. Pero no podemos obviar que el tema del bloqueo... por los abusos, no porque llegó solo. El tema del bloqueo al que tuvieron ellos que hacer una especie de reversa a Estados Unidos, y eso de alguna forma impactó en el crecimiento económico. O sea, esos elementos, y vuelvo y repito, yo digo, Hugo Chávez, Maduro no es Hugo Chávez, por tanto, yo también tengo mis críticas a Nicolás Maduro. No es lo mismo ahora. Los otros que te quieren vender, yo no sé. Ahora, aunque Rusia también tiene bloqueo al más alto nivel, y déjeme decirle que Rusia es uno de los países del mundo que más creció en el 2024. Para que vea la diferencia. Bueno. Y tiene el mismo bloqueo o peor inclusive. Yo espero que ese país encuentre un camino de adherencia entre los venezolanos. Ahora, que hay una mitad. Porque también hay gente que pide a viva voz y de voz en cuello una intervención. Eso será la fatalidad más grande que le pase a América. Por principio yo jamás pediría intervención alguna a ningún país. Pero ven acá, nosotros estamos hablando de algo que se sale de la racionalidad. Los que sí yo considero que deben de ponerse de acuerdo, y los venezolanos tendrán que salir de ese tremendo
y caótico estado en que se encuentra ese país, porque lo cierto es que se ha vuelto un caos generalizado. Sí. Cuando comenzabas el comentario, tú hablabas del tema de la geopolítica. Y si nosotros entonces vemos y sacamos del contexto la situación venezolana, de la situación geopolítica, yo creo que vamos de alguna manera a errar, ¿no? La mirada en un aspecto. Y si miramos entonces lo que tiene que ver con la geopolítica, yo creo que de ninguna manera jamás podríamos hablar de intervencionismo en Venezuela. Yo sigo pensando que los pueblos hay que dejar que ellos decidan sus situaciones internamente sin que se inmiscuya nadie. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, no de recibir a González Urrutia, porque pudo haberlo recibido, sino darle la categoría de jefe de Estado. Nosotros no necesitamos eso, no es necesario. Aunque no lo han declarado, no lo han declarado, jefe. No lo han hecho, pero es lo que sacó más votos. Solo dijo que muy inteligente. Pero nosotros no necesitamos eso, basarnos de contento por estar de complaciente, precisamente con Estados Unidos, porque no es más nada. No es más que una petición de Estados Unidos. Pero por supuesto, entonces esa inflexión tampoco no aporta. A usted que le gusta la música, ¿sabía que una de las canciones más famosas históricas de Venezuela la canta un dominicano y una agrupación dominicana? No. Bueno, hay una novela, o pasó una novela en el 1992 de la más famosa de Venezuela de todos los tiempos, creo que se llamaba Cara Sucia. Y el soundtrack o la canción de fondo se llamaba Antología de Caricia por Giancarlo, del grupo Altamira Banda Show. Y era claro, desde aquí de Altamira, de Puerto Plata. Una orquesta que hizo Wilfrido. No me diga. Altamira, Antología de Caricia se llama la canción. A mí me gustaba Vladimir con ¿cómo se llama? La dimensión latina. ¿Te acuerdas de Vladimir? Eso en los 70, no estaba ni nacido. No, tú no habías nacido todavía. Todavía tú no eras ni Deseo ni Beso. En el 76 estaban súper pegados la dimensión gallina. Lo extraño es que tú te acuerdes. Porque tú eres el priva de Ñiño Belén, priva. ¿Tú me dijiste que tú cubriste qué? En Venezuela, ¿qué fue lo que tú cubriste? No, yo dije que... El Caracazo de 89. Y el Caracazo. ¿Lo cubriste? Eso fue, oye, ¿sabes cuándo fue? El Caracazo fue 88. Y el Caracazo fue 89. No, pero cuando murió Pillo Frometa fue en 1983. ¿Y tú estuviste en Venezuela? Pero tú eres un adolescente. Por supuesto. No, yo no era ninguna adolescente. Te equivocaste. Tampoco me venga a regatear mis años, que me han costado mucho a brega llegar hasta aquí. Yo ojalá ustedes puedan... Es más, juégatela. En el 83 fue que murió Pillo Frometa. Sí, señor. Él era capitaleño, ¿verdad? Era de aquí, de la capital de Santo Domingo. Mira, no lo tengo claro. Bomberito Zarzuela de la Fania era de La Vega, pero porque él era pianista, ¿no? Billo. Sí, era pianista y compositor. Una pregunta, pero tú eres una mujer honesta. ¿Altagracia o tú? ¿Quién le lleva a quién? ¡Alejandro!